municipio tiene una situación privilegiada por el clima. Tiene unos recursos naturales que son la envidia de muchos pueblos, por sus playas, calas, rutas de senderismo, sus campos. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo esto? Yo creo que hay muchos municipios de muchos más habitantes que no tienen la cantidad de asociaciones, de colectivos, de representaciones culturales, deportivas, cívicas. Hay muchas asociaciones que quizás, que existan muchas asociaciones denota algún inquietud. Las actividades culturales que existen hoy en día, lo que creas es eso, que cada grupo tenga pues, su preferencia, digamos, por lo cual no vas a tener a nadie que vaya a acudir a todas las actividades, pero en cambio vas a tener pues, tus grupos que cada uno acuda a la suya. Acudir mucha gente de varios, que como has dicho tú, de varios grupos, yo que sé, cocina. Sí. A mí me encanta. Yo estoy deseando aprender y lo estoy repitiendo, que pongo en cursos de cocina y tal, y seguro que ahí nos podemos juntar gente de... Entonces, es lo que dices tú, hay gente para... Hay grupos para hacer cosas específicas, Gijón, no sé qué, lo que sea, y luego también hay actividades que se puede hacer todo. Están haciendo en el extranjero, en una ciudad, que ponen todos lo que les interesa hacer y lo que ofrecen para conseguir. Cualquier tal, hay unos mínimos que se puede hacer o no se puede hacer. Diferencias que ha dicho la gente. Entonces, que sí que funciona en cierta medida, lo que pasa es que a lo mejor hoy en día sí que sería un gran impulso que funcionara a través de la red social. Eso sí que sería importante. Porque tú ves que te llegan, que realmente dices, ostras, esto sí que me interesa. Y además tú lo puedes enviar a gente que sí que sepas tú que le puede interesar. Y esa gente a más gente, de manera que no solo se conozca a nivel del pueblo, se puede conocer a nivel de los pueblos vecinos, que pueda asistir mucha más gente. Claro que se puede hacer. Esos blogs o páginas de las asociaciones también sería una forma de entrar directamente a la especificidad que cada uno quiera. Sería bueno, un requisito mínimo es que buscar una manera de que una asociación pueda llegar gente a ellos, para ser una asociación. Porque ¿para qué vale una asociación si no puedes asociarte? No tiene sentido. Además es un municipio con viviendas familiares aisladas, en la gran mayoría. La seguridad es esencial para que toda la gente que vive y todos los que pretendan venir a vivir sepan que van a un sitio seguro, a un sitio donde pueden confiar en que van a tener una tranquilidad. Y también una cuestión muy importante es la de buscar mejorar la administración. Tenemos que hacer una administración ágil, una administración que haga fácil la vida al ciudadano, no que se la complique, no que vayamos a la administración y íbamos con un problema y salimos con dos. Es un trabajo a largo plazo. Si mañana empezamos a ser más simpáticos, todo es muy bueno, las nuevas tecnologías, todo. Si mañana empezamos a ser, todos cambiamos radicalmente la forma de ser nuestra, y mañana somos más simpáticos, no va a venir más gente aquí. Es decir, yo pienso que no nos quedemos solo en reflexiones, sino es muy bueno lo de Juan, muy bueno el tema de las nuevas tecnologías, y muy bueno, muy importante lo que ha dicho Eduardo Monreal del campo de golf. No nos quedemos en reflexiones, hagamos lo que ha dicho Juan, trabajemos. Con el campo de golf iba un hotel, con el campo de golf iba un paseo, con el campo de golf iba un montón de cosas. Como no había crisis entonces, supongo que sería por eso, la gente no le dio tanta importancia al campo de golf. Lo dejó, la mitad del pueblo estaba en favor y la otra mitad del pueblo estaba en contra. Los precios son más competitivos, exactamente, más baratos, como ha dicho antes Salvador Llobet. Entonces, eso por un lado, o sea, tenemos eso, pero si no nos especializamos, pues no les vamos a poder ofrecer nada. Hay muchísimas asociaciones y a lo mejor la subvención se difumina. Y a lo mejor será la época de mirar las rentabilidades de esa asociación, la rentabilidad de esa subvención, porque hay que conseguir eso, hay que conseguir que eso se continúe, y somos muy dados a veces a creamos esta asociación, después al cabo de tal se deshace o no tiene actividad, pero ahí sigue su nombre y... De las que les corresponde, como no han hecho actividad, no han percibido la subvención, porque la subvención actualmente de las asociaciones está paralela a un convenio con el ayuntamiento para ofrecer actividad no solo para asociados, también tengo que decirlo,
para todo el municipio, porque nos vamos a beneficiar todos, porque lo lógico es que las asociaciones trabajen desde su propia inquietud, pero para todos, porque perciben una subvención que es de todos, que forma parte de cada uno de los que estamos aquí, de los que no están, pero formamos todos. Entonces esta es nuestra inquietud y por eso desde hace 3 o 4 años aproximadamente ya se hizo una reunión en el Consejo de Cultura, si no creo recordar mal, donde se abrió la polémica de cuál era la percepción que recibía, cuál era la cantidad que se recibía por cada asociación por parte del ayuntamiento, y resolvieron un poco el tema para ajustarlo a la realidad de cada asociación y a la realidad social de ese momento y bueno, de los que han venido en posterioridad. Entonces resulta que yo me parece muy bien la propuesta de que sea que no sea para la asociación, que sea en general. Pero entonces tenemos unos presupuestos que no nos llegan para tanto. Si somos, por ejemplo, 150 socios, una suposición, pues tenemos una subvención, por supuesto, tenemos un alquiler que pagamos 600 euros anuales por 2 horas de oficina semanales. Entonces, claro, a partir de esos 600... Que ser socios o no socios, claro, si es la eso es para bien de todos. Lo que, claro. Hemos hablado de todas las actividades, no se ha hablado de la actividad religiosa. Porque es una cuestión religiosa. Y el ayuntamiento, pues en tanto en cuanto lo vea bien como nosotros, fenomenal. Pero esa gestión, esa propuesta tienes que hacerla a través de don Vicente, porque es un tema ya de tipo eclesial, es una actividad también. Que aunque aquí el ayuntamiento, gracias a Dios, se lleva muy bien con la parroquia, que es lo bonito, pero ya es don Vicente el que tiene que calificar este tema. Yo en primer lugar quiero, y lo quiero hacer muy sinceramente, quiero agradecer el esfuerzo que han hecho los ponentes que han estado en las mesas, que la verdad es que por lo que yo he vivido directamente en la mesa en la que formaba parte han sido fantásticas, y por lo que me han comentado también los moderadores de las otras mesas también han sido todas ellas. A todos vosotros muchísimas gracias y para vosotros un fuerte aplauso. Que hemos dicho y que no debemos de olvidar es recuperar la humildad, recuperar el espíritu servicial y saber todos que tenemos que ser humildes si queremos ir progresando cada día. Por eso quiero de nuevo agradeceros a todos la presencia esta mañana, el esfuerzo y la participación que habéis demostrado a lo largo de todo. También, por supuesto, hay que trabajar desde el punto de vista de las asociaciones que en nuestro municipio yo creo que somos uno de los que más asociaciones tenemos. Y eso es muy positivo porque permite la relación social y la canalización de las inquietudes de todos nuestros vecinos. En esta mesa de Sociedad y Futuro se ha hablado de lo que es la actividad física para los más adultos. Nosotros tenemos un municipio que ofrece muchísimas posibilidades y hemos de trabajar también que esas posibilidades sirvan para una actividad física sana e importante. Juventud y futuro. Es que realmente son dos palabras que casan, se unen y que son así, juventud y futuro. Hay que fomentar actividades en la localidad donde puedan integrarse y donde puedan participar los jóvenes del municipio. Hay que buscar la colaboración público-privada para que haya una contratación de jóvenes y que podamos nosotros contribuir también a esa mejora de la actividad económica en nuestro municipio. Nos vale hoy una administración que ordene y mande. Eso se acabó. Ahora hay una interrelación entre el ciudadano y la administración. Y tan importante es la opinión de los que puedan estar en el ayuntamiento como de cada uno de vosotros. La manera de hacer llegar esa opinión al ayuntamiento y que haya ese intercambio de ideas es la utilización de las redes sociales, que permiten realmente una dinamización enorme en cuanto a lo que es el movimiento y las ideas. En cuanto a la cultura, tenemos que utilizar las infraestructuras que tenemos hoy día y las que vamos a tener en un plazo muy breve, porque son infraestructuras que nos pueden aportar un plus extra respecto de todos los que nos rodean, todos los municipios que nos rodean. Es necesario generar un plan de gestión de calidad deportiva. De esta forma nos daremos cuenta de las necesidades deportivas de Teulada Mudaira. Y en cuanto al ocio nocturno, que este ya es el último punto que se ha tratado en la mesa de Juventud y Futuro, fomentar la iniciativa privada
y disponer por parte del ayuntamiento de suelo apto para la actividad de ocio nocturno y adaptar todo ello a la legislación. Aparte, generar una campaña, y esto es muy importante, una campaña de concienciación ciudadana para que se pueda hacer compatible el derecho al descanso, al que todos tenemos derecho, con el derecho al ocio, al que todos también tenemos derecho. Especialmente debemos de consentir que nuestros jóvenes tengan que salir del municipio para poder disfrutar de esa oferta de ocio que nosotros tenemos que ser capaces de llevar. El programa electoral que vamos a trabajar va a ser también un programa electoral abierto y participativo. Un programa en el que me gustaría que todos los que estáis aquí y muchos de aquellos que no habéis podido venir hoy aquí a participar de esta jornada podáis dar vuestra opinión. Porque esa opinión es fundamental para que nosotros podamos acertar en esa idea básica que es la que nosotros perseguimos siempre, que es la de ganar el futuro de Teulada Morera. Muchas gracias a todos.